Gracias por estar con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Siempre alegres, emocionados, porque en cada uno de estos programas aprendemos y aprendemos de esa historia y más en esta época del bicentenario, esos 200 años que se conmemoran, bueno, no solo en Centroamérica, sino en América Latina, en la parte sur. Y para el día de hoy, pues tenemos un tema muy, pero muy interesante y que de una u otra forma, nosotros siempre comentamos de que en estas eh, programas siempre estamos aprendiendo y reaprendiendo y desaprendiendo. Entonces, quiero presentar con mucho orgullo a una de las docentes de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que trabaja actualmente en el Departamento de Historia. Me refiero a la doctora Anarela Vélez. Anarela Vélez es una connotada historiadora que el día de hoy nos va a acompañar con un tema muy, muy importante y que mucha gente desconoce y es por eso que está allá con nosotros, el rol protagónico de las mujeres en el Bicentenario. Y es que esto es muy importante, ese rol protagónico de las mujeres en el Bicentenario, porque siempre se habla de hombres que son parte de este proyecto, pero cabe destacar que el papel de la mujer fue fundamental en esta independencia. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida. Pues aquí encantada de poder estar con ustedes en este programa, pues que es educativo y nosotras, usted y yo, estamos siempre tan apasionados por el tema de la educación que cuando usted me invitó, pues estoy realmente celebrando la oportunidad de poder estar con usted en este programa que es tan visto, tan seguido. Gracias Arnulfo, gracias también para la televisión. Bueno, y nosotros siempre le agradecemos y hay algo muy interesante que incluso yo lo comentaba a la producción, de que usted ha estado desde las primeras temporadas en ¿Qué pasó entonces? ¿No? Nos ha acompañado en diferentes programas y se lo agradecemos realmente y que continúa con nosotros y esa disposición que es muy importante. El rol protagónico de las mujeres en el Bicentenario, doctora. Pues a mí me parece tan esencial que en Telebásica y en qué pasó en nuestra historia se toque este tema de las mujeres, ¿no? De América Latina en este proceso de emancipación en el que normalmente se ignora, ¿verdad? A las mujeres se las desconoce. Y en esta conmemoración de los 200 años, pues nosotros no podemos quedarnos jugando el rol tradicional de seguir diciendo el mismo discurso que desconoce a las mujeres en la historia. Entonces, en la escuela, en las universidades ya se debe de romper con esos esquemas y debemos de abordar el rol de las mujeres en nuestras universidades. Y no solamente de las mujeres, también de otras colectividades como nuestros pobladores aborígenes, ¿verdad? Las diversidades que también juegan unos roles y los grupos étnicos más marginados históricamente. Entonces veamos qué ocurre. En esta imagen que tenemos de una pintura maravillosa que trata pues el momento justo en el que están los consejeros, ¿verdad? O en la diputación discutiendo en Guatemala si van o no a firmar el acta de independencia y vemos en un primer plano a José Cecilio del Valle, pero también vemos a otras mujeres de diferentes grupos sociales. Ahí pues vemos representadas a una mujer que es esencial en este proceso, que es Dolores Bedoya de Medina, que ella hace todo para hacer creer a los miembros del ayuntamiento que, que el pueblo está decidido a que firmen y si no firman que habría una sublevación, porque ella compra cohetes, compra morteros, invita a las mujeres y a los hombres de de Guatemala para que fueran ahí frente a la Capitanía General a hacer bochinche, como decimos ahora, ¿verdad? A pronunciarse
o esto que ahora está tan perseguido por las autoridades, que era pronunciarse, quemar cohetes, eso fue lo que hizo Dolores Bedoya de Molina. El estudio del papel de estas mujeres extraordinarias en estos diferentes momentos de nuestra historia nos enseña a tener otra mirada en ese proceso, ¿no? Porque, bueno, penosamente esto es bastante reciente, pero ya estamos, digamos, superando ese discurso, esa narrativa tradicional en la que las mujeres se ignoran. Por supuesto, también tenemos que considerar las grandes limitaciones que hubo en aquella época para que las mujeres pudieran pronunciarse, debido a que pues tenían poco acceso a la educación y tenían una educación muy tradicional. Ellas eran formadas básicamente en temas como pues cocinar, tejer, la religión, ¿verdad? Saberse todos los maitines, todas las cosas relativas al rito religioso. Entonces ellas tenían una educación básica, muy básica, y todas y todos nosotros, particularmente como educadores, sabemos que solo la educación nos abre los ojos para poder comprender la trascendencia de ciertos hechos históricos. Entonces eran pocas las mujeres de aquel entonces, pero que estuvieron, digamos, en el momento álgido de la firma al lado de Dolores Bedoya de Molina, pero que en el transcurso de los hechos estuvieron en diferentes momentos y desarrollando diferentes actividades que eran básicas y que eran fundamentales más bien para que se diera todo este proceso de emancipación. En esta imagen en que nosotros estamos viendo, vemos mujeres que están vinculadas al trasiego de cosas, ¿verdad? A llevar armas, a llevar cartas. En aquellas enaguas tan grandes cabía todo. Y como en la época no se podía tocar a las mujeres, no se les podía, ni se les ocurría a los hombres levantarles las faldas, ¿verdad? Hoy en día eso nos parece como ridículo, pero en aquella época les permitió a ellas llevar debajo de una camisa o debajo de la falda de todo, piedras inclusive llevaban, pero también llevaban las tortillas, llevaban los alimentos para los hombres que estaban sublevados ahí en sus ropas, ¿verdad? Debajo de una chalina. Todo eso permitió que ellas jugaran un rol esencial en el proceso de emancipación. Eran voceras, la mayoría de ellas eran voceras. Como vamos a ver más adelante, ellas eran las que gritaban, ¿verdad? En las plazas, viva la independencia, abajo Godoy, abajo Fernando VII o Carlos III. Aquí vemos una bellísima pintura que representa a María Dolores Bedoya de Molina, que es esa mujer que estuvo ahí en la plaza llamando a los municipales para que pues no postergaran más la firma de la emancipación de Centroamérica. Y pues la escucharon y escucharon a todas y a todos que le acompañaron, porque hay que decir que ella no podría haber hecho nada si no hubiese sido, pues, digamos, acompañada por todas esas personas de ese entonces. Durante los siglos XVIII y XIX, en la región de Mesoamérica, la educación, como vimos, no fue atendida para las mujeres. Raras excepciones de familias muy, muy adineradas tuvieron el cuidado de darle a sus hijas los conocimientos, pues, fundamentales para poder entender el mundo y el mundo en el que les tocó vivir. La mayoría de ellos tenían que irse, de ellas tenían que ir, si no se casaban con un hombre adinerado, tenían que irse a los conventos o a los beaterios, que eran los lugares donde se quedaban las beatas, esas mujeres que se dedicaban solo a rezar prácticamente y que tenían una vida religiosa pues muy, digamos,
absorbente, ¿verdad? Les absorbía todo su día, todos los días de su semana y del año. Entonces estas beatas eran acogidas en esos conventos, pero también las niñas pobres y huérfanas, en donde se les enseñaba religión, lectura. Muchas de ellas aprendieron a leer y a escribir, y lo que se conoce como las labores propias de su sexo. Esto no se ha superado todavía. Mucha gente sigue diciendo, ay no, es que eso solo lo hacen las mujeres. Ay no, es que eso solo lo hacen las niñas, ¿verdad? Es un lenguaje que tenemos que ir superando y que nosotras hoy en día lo conocemos como lenguaje sexista y como lenguaje excluyente, que excluye a las niñas y a las mujeres. Bueno, aquí tenemos a unas salvadoreñas extraordinarias, ambas vinculadas, por supuesto, a familias y a hombres muy, muy comprometidos con el proceso de emancipación. Manuela Arce y María Arazamendi, las dos extraordinarias esposas que acompañaron a sus compañeros de vida, ¿verdad? Los padres de sus hijos en todos los acontecimientos de esa época. Entonces, ellas, por ejemplo, fueron a sacarlos de la cárcel, porque todos estos pasaron a veces años encarcelados, los hombres que estaban comprometidos con la emancipación, con la ruptura, con el orden constitucional. Y hoy en día, cuando vemos eso, que están ahí los hombres de Guapinol todavía presos por razones políticas, vemos como que estos 200 años que han pasado da la impresión de que no han pasado, ¿verdad? En materia de reconocimiento de los derechos. Ellas se movieron para que tuvieran todo mientras estaban privados de libertad, que no les faltaran alimentos, y tampoco dejaron de ir a las cortes, a que los oidores, ¿verdad?, las escucharan en sus demandas de libertad para sus esposos, encarcelados no por haberse robado el erario, no por haber hecho actos de corrupción, sino por defender la autonomía de América Central, y para que se instaurara aquí un orden democrático en donde de verdad estuvieran representados los intereses, por lo menos de los criollos y de grupos sociales más vinculados a nuestra América, ya independizados del imperio colonial. Muy interesante, realmente el papel de la mujer en esa independencia fue fundamental. Vamos a hacer una breve pausa para seguir desarrollando en esta plática el rol protagónico de las mujeres en el Bicentenario. Y recuerda, nos puedes escribir a nuestro correo ¿qué pasó entonces? @telebásica, y también buscarnos en nuestras redes sociales como STVE Telebásica. Ya regresamos, no nos cambies. Gracias por seguir con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Seguimos hablando de un tema muy interesante, un tema que tiene que ver mucho con lo que es el Bicentenario que estamos celebrando en Centroamérica, el rol protagónico de las mujeres en el Bicentenario. Y en esta oportunidad hemos invitado a la doctora Anarela Vélez, que es actualmente catedrática del Departamento de Historia de nuestra universidad. Y es que, doctora, realmente muchas mujeres fueron las que participaron en estos acontecimientos en la época. Todas las que estaban de algún modo vinculados a familias, ¿verdad?, hermanos, padres o hijos, ¿verdad?, que estaban vinculados al proceso de emancipación. Todas ellas de algún modo hicieron posible que esos esposos, que esos hombres pudieran hacer su rol, ¿verdad?, social en el proceso de emancipación. Porque imagínese usted, ¿qué pueden hacer los hombres si no hay una madre, o muchas veces una tía, o muchas veces una abuelita, haciendo pues infinidad de actividades, ¿verdad?, en los hogares para que los hombres puedan salir a tener una vida pública? Todas estas mujeres
que eran mujeres, por supuesto, que pensaban y que eran relativamente autónomas, pues participaron en el proceso de emancipación. Como ya le he dicho, pues en diferentes actividades. Muchas fueron protagonistas, ¿verdad? Como Dolores Bedoya de Molina. Otras fueron, como ocurre en todas las épocas históricas, facilitadoras del proceso de emancipación, haciendo pues todo lo necesario para que se pudiera dar este proceso. Esto lo sabemos gracias a que historiadoras, economistas, sociólogas, antropólogas, arqueólogas, feministas están investigando nuestro pasado y son ellas las que nos han permitido ver de otra manera, pero siempre desde el conocimiento científico, nuestra historia y abandonar esa visión androcéntrica que pone al hombre siempre en el centro, pero no a cualquier hombre, a los hombres blancos y poderosos económicamente hablando, ¿verdad? Entonces, esta mirada, ¿verdad?, que va a cuestionar el patriarcado y el racismo, pues nos permite a nosotros ver el rol de esas maravillosas y extraordinarias indígenas, ¿verdad?, mestizas y por supuesto criollas blancas en el proceso de emancipación. Ellas, bueno, por ejemplo, María Feliciana de Los Ángeles Miranda, que pues tuvo además una hermana maravillosa que con la que también hizo pues digamos que unas participaciones muy extraordinarias y contundentes, porque ellas lo que hicieron fue ser voceras del proceso de emancipación en 1811. Entonces, pero el castigo hacia ellas, hacia las hermanas Miranda, fue brutal, ¿verdad? La persecución fue terrible. Y usted mira estos rostros, miren estos rostros de estas mujeres cuyos nombres se los pusieron muy bien, ¿verdad? Porque realmente eran mujeres de una belleza angelical que se decidieron ellas a decir: no queremos más este orden de opresión, no queremos más este vínculo con la corona española, porque no sacamos nada bueno de esta relación con el orden colonial. Y ¿cómo decimos esto? ¿Cómo nos atrevemos a decir esto? Pues cuando pensamos en que en América Central no hubo, por ejemplo, en Honduras no hubo universidad hasta 1847. Apenas hubo un colegio en Comayagua y los niños y las niñas tenían que ser educados a la buena de Dios. Entonces, el orden colonial no dejaba, en El Salvador igual, ¿verdad? No dejaba pues grandes réditos, ¿verdad?, para las poblaciones. Y por otro lado, recordemos que los impuestos que se les ponían en esta época a las familias eran bastante grandes. Entonces la economía de aquel entonces, que era masculinizada, que era racista, extractivista, porque recordemos que los españoles en lo único que estaban realmente interesados aquí era en sacar el oro, en sacar la plata, en sacar las maderas preciosas. Usted que ha estado en España lo sabe, el Escorial está, los muebles hechos con caoba sacados de nuestros bosques, ¿verdad? Que se dice que los árboles de caoba eran tan extraordinarios que se podía hacer como un pipante con un árbol de caoba sin cortes de ningún tipo, ¿verdad? Entonces, porque eran gigantescos los árboles que un hombre no las podía ni abrazar. Entonces, todos estos bienes que fueron extraídos de nuestros territorios, la gente de aquí lo veía cómo se diezmaban los bosques y cómo se sacaban las riquezas y no recibían nada a cambio. Al contrario, los que en algún momento, por algún motivo, no podían pagar los tributos, eran perseguidos
y sus bienes se les quitaban simple y sencillamente, ¿verdad? No, era una época muy terrible, pero también bastante parecida a la actual, ¿verdad? Porque hemos visto cómo ciertas familias hoy en día han perdido prácticamente sus riquezas en esta época. Bueno, aquí nuevamente tengo esta representación, pero ya, digamos, en otro contexto. Ellos están ya decididos a que se firme la independencia, y las mujeres que han pasado por todo aquel proceso que se inicia pues en la década en la primera década del siglo XIX, están también decididas a que haya una ruptura definitiva del orden con la corona española y del orden colonial. Quebrar el orden colonial era como un compromiso vital, ¿verdad? De eso dependía que la gente pudiera sobrevivir a toda esa época muy difícil que fue la colonia. La colonia fue durísima, durísima para nuestros pobladores aborígenes, durísima para los mestizos, y los únicos que vivían con privilegios y que vivían bien eran los blancos, los criollos adinerados, porque habían criollos empobrecidos también, no hay que olvidarlo, los criollos adinerados, y también los que venían como administradores del orden colonial, que eran los peninsulares, eran los únicos que vivían bien. Este discurso que estoy diciendo nos recuerda bastante a la época actual, ¿verdad? Muy pocos viviendo muy bien y la mayoría viviendo muy mal. Entonces, 200 años de la independencia, ¿para qué? Nos podemos preguntar, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha pasado en estos 200 años de independencia después de que todas estas mujeres que dedicaron su vida, ¿verdad?, a la emancipación, y que, bueno, por ejemplo, en el caso de Dolores Bedoya de Molina, que aquí tenemos una nota biográfica de ella, que nació un 20 de septiembre de 1783 en Guatemala y que falleció un 9 de julio de 1853, ella no solamente vio morir a sus hermanos, ¿verdad? Algunos de sus hermanos fueron encarcelados y murieron mientras estaban encarcelados. El fortín de San Fernando de Omoa muchas veces fue el lugar en donde la corona española mandó a los emancipadores a que murieran, ¿verdad? Víctimas de tuberculosis o de los malos tratos o por falta de alimentación o por malaria, ¿verdad? Por los mosquitos que habían ahí. También vio morir a hijos, Dolores Bedoya de Molina. Entonces, hermanos, hijos, ¿verdad? Pero no, nada de eso lo apartó de la lucha a Dolores Bedoya de Molina. Y estuvo no solamente frente al proceso de emancipación, sino también frente al proceso de construcción de la Federación Centroamericana. Los hijos de ella acompañaron a Francisco Morazán, fueron parte de su equipo de lucha, fueron militares, ¿verdad?, que estuvieron con Francisco Morazán hasta el último momento, inclusive en 1842 en Costa Rica. Bueno, y a ella tenemos que rendirle honor, homenaje permanente y no permitir que se olvide la existencia de Dolores Bedoya de Molina, porque es una existencia que nos da un ejemplo. ¿Qué ejemplo? Pues que podemos pasar por las mayores dificultades personales, pero que el interés social, el interés común debe de movernos para seguir siempre demandando mayor justicia y sobre todo condiciones para vivir en paz, para vivir apaciblemente. Entonces siempre rendiremos homenaje a Dolores Bedoya de Molina. Bueno, ya les he dicho que muchas de estas mujeres fueron correos, fueron espías, se me había olvidado decir eso. Por ejemplo, ellas iban, las más jóvenes y guapas, me imagino yo, iban y vigilaban a los miembros del ejército para informar dónde había, por ejemplo, un destacamento, donde estaban pues apostados para planificar estrategias de lucha, como sabemos, para Francisco Morazán esto fue vital,
En sus casas escondieron gente, ¿verdad?, que estaba perseguido, trasegaron armas y, por supuesto, hubo casos de mujeres en que rescataron, es decir, que fueron a las prisiones, las tomaron y rescataron prisioneros, y muchas de ellas fueron también mujeres que se pusieron en el hombro las armas y que se pusieron a ir al lado de los hombres en las filas del ejército. Mujeres que llevaron municiones. En todas estas actividades ellas estuvieron muy presentes. Bueno, aquí tenemos a un grupo de mujeres de la época, una representación muy bella que yo no quiero dejar de compartir con ustedes, ¿verdad? Aquí está Juana de Azurduy, que es más bien una luchadora de la América del Sur, pero que no la quería dejar de compartir porque es una representación contemporánea de mujeres que estuvieron siempre, pues, en la lucha. Comentaba que realmente ese rol protagónico de las mujeres en el Bicentenario es fundamental, y ese trabajo que se hace, quizás no tan de frente en una actividad bélica o una guerra, pero el trabajo que ellas hacen es fundamental para planificar ese tipo de estrategias. Y es por eso que en el siguiente bloque vamos a seguir hablando acerca de lo que las mujeres contribuyeron para llevar a cabo este proyecto de independencia un 15 de septiembre de 1821 o proclamado desde la ciudad de Guatemala. Ya regresamos, no nos cambies. Gracias por seguir con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando de un tema muy interesante, un tema que tiene que ver con el Bicentenario, ¿no? El rol protagónico de las mujeres en el Bicentenario, y para esto hemos invitado a la doctora Anarela Vélez, historiadora, y aparte de eso es docente del Departamento de Historia de nuestra universidad. Y es que hemos visto en toda esta trayectoria, doctora, ese papel de las mujeres en la independencia, bueno, no solo en Honduras, sino que también en toda Centroamérica y también en Sudamérica. Qué importante es estudiar a las mujeres en la actualidad, como usted bien lo decía. Hoy día hay sociólogas, hay arqueólogas, hay antropólogas, hay historiadoras. Estamos hablando de mujeres que se están interesando en la investigación científica de estos temas. Así es, querido Arnulfo. Si no hubiesen todas estas profesionales de talla, bueno, realmente monumental, ¿verdad?, pues no sabríamos casi nada de nosotras, porque la cultura patriarcal hace que los científicos actúen casi de manera inconsciente, invisibilizando a nuestro género. Pero ya estamos rompiendo con esa narrativa y estamos viendo la esencia de la participación de nuestras pues ancestras. Yo así las llamo. Yo me siento familia de Dolores Bedoya de Molina, es parte de mi genealogía. Yo creo que uno puede adoptar una genealogía. Yo la adopto a ella como mi ancestra, también a otras mujeres de las cuales vamos a estar hablando ahora. Y bueno, yo invito a cada quien a que haga su propia genealogía. Uno no tiene que quedarse con la genealogía biológica, tiene que hacer su genealogía intelectual, tiene que hacer su genealogía política, ¿verdad? Estos ancestros y ancestras que han vivido y que nos parecen sus vidas sensacionales y dignas de emular, pues convirtámoslos en nuestros ancestros y realmente rescatémoslos del desconocimiento y del olvido. Bueno, yo quiero decir que gracias a lo que hemos estudiado, ¿verdad?, de las mujeres en esta época, sabemos que ellas no son como suelen decir, ¿verdad?, que las mujeres siguen los designios ciegamente que provienen de los hombres de las familias. Eso no fue así. El propio caso de Dolores de Bedoya de Molina, de haberle hecho caso a Pedro, no habría salido a la calle, ¿verdad? No, ellas tenían su propio criterio, ellas tenían su propia
su propia visión de la historia y de los acontecimientos, y muchas veces fueron inclusive en contra de las opiniones de los hombres de sus propias casas y asumieron una posición política en este proceso de independencia autónomamente. Y eso es posible verlo a partir de los ejemplos de otras mujeres, ¿verdad? Que desconocieron lo que les conminaban a hacer y fueron a ponerse del lado de la, digamos, de la verdad, del lado de la justicia y del lado de la lucha por la paz. Entonces estas mujeres maravillosas, bueno, aquí vemos lo que les pasaba a las mujeres cuando contravenían, ¿verdad?, las disposiciones coloniales. Aquí vemos un castigo brutal de latigazos, como de hecho ocurrió, ¿verdad?, con las hermanas Miranda. Y es horrible pensar, vean ustedes, aquí podemos ver, me consterna esto, las señales, ¿verdad?, de cómo el látigo partía la piel de estas mujeres que sufrían esos latigazos. Las hermanas Miranda fueron, pues les mandaron 100 latigazos, ¿verdad? Después de haber estado encerradas en un convento, el castigo fue 100 latigazos. Una de ellas no terminó bien, se enfermó, se le infectaron las heridas y falleció, ¿verdad? Y la otra tuvo que terminar sus días en un convento y sirviéndole al cura del pueblo sin ningún derecho a ser retribuida, ¿verdad?, por el trabajo que hacía. Entonces era una situación bastante dura, ¿verdad? El pronóstico de que te descubrieran gritando en contra del orden colonial era pues bastante sangriento, bastante doloroso, pero imagínense ustedes que eso no detuvo muchas mujeres en 1821. Esto que estamos viendo ocurrió en 1811. Pues María Feliciana, que ya le vimos su imagen, y su hermana Manuela, centroamericanas, ¿verdad?, más que salvadoreñas, porque en aquella época era así, ambas nacidas dentro del contexto geográfico de la Capitanía General de Guatemala, jugaron un rol muy importante para divulgar entre las criollas y los criollos, pues que se estaba organizando un movimiento independentista en San Salvador que después ya se regó por toda la región centroamericana, inclusive en Honduras, aquí en el barrio de La Plazuela, donde yo vivo, ¿verdad? En el 4 de enero de 1812 hubo un movimiento que fue resultado de estos de diciembre y de noviembre y diciembre en El Salvador. Ellas jugaron un rol, decía, fundamental para divulgar esta movilización que hubo en contra del orden colonial, ¿verdad? Los presbíteros también estaban organizados para romper con el orden colonial y acabaron en la cárcel, ¿verdad? José Matías Delgado, Nicolás Vicente y Manuel Aguilar, el general Manuel José Arce, entre otros, ¿verdad?, que hicieron las primeras tomas inclusive de la alcaldía y tomaron las armas y se apropiaron de los fusiles y de toda la munición para ir en contra del orden colonial el 5 de noviembre de 1811. Lo mismo pasó un día después, 2 semanas después, se inicia en Nicaragua este proceso de emancipación en 1811. En Nicaragua vamos a mencionar a Josefa Chamorro, que fue una de las primeras independentistas de Centroamérica, nicaragüense. Ella se levantó junto a Juan Argüello y Manuel Antonio de la Cerda para declarar la ciudad independiente de España y de León, y determinada estuvo ella a ser desterrada, ¿verdad? Y a cambio de expulsar de el propio territorio
a las monarquías españolas e impulsar la construcción de un Estado de verdad republicano. ¿Qué significa de verdad republicano? Que haya una distribución de los poderes, del ejercicio del poder judicial, del ejercicio del poder ejecutivo y del legislativo, es decir, que no podían ya más estar en manos de una sola persona estos poderes. ¿Por qué? Una persona no puede hacer esos tres papeles sin caer en la injusticia y en la generación de desigualdades y de inequidades. Bueno, Josefa Chamorro leyó Los bandos, ¿verdad? Abolieron también en su territorio, abolieron la esclavitud, era abolicionista ella, imagínense. En una época en la que todavía no había acabado la esclavitud en Estados Unidos y que supuestamente España la había declarado ya ilegal en nuestros territorios, pero todavía se seguía ejerciendo la esclavitud y todavía se seguía sacando gente. Parece increíble cuando lo vemos hoy, personas del territorio africano para someterlos a unas condiciones laborales horrorosas, ¿verdad? De explotación, no solamente laboral, sino que las mujeres también de explotación sexual. Las mujeres esclavas en esta época no eran dueñas de su propio cuerpo, pero tampoco de sus hijos. Ellas no podían pensar en que ellas podían ser madres, aunque tuvieran hijos. No podían ejercer ese rol porque sus niños les eran arrebatados en su seno. Entonces eran unas condiciones, bueno, muy duras, que cuando las vemos desde esta época nos parecen demenciales. En Costa Rica también encontramos mujeres, ¿verdad? Como Juana del Castillo y Palacios, que era sobrina de uno de los presbíteros que mayor, que estuvieron pues vinculados también a la emancipación en Costa Rica, y también fue la esposa de Juan Mora Fernández, que también fue un hombre vinculado a la emancipación del territorio centroamericano. Pero además, Juan Mora Fernández, que después fue presidente de la Federación del Estado de Costa Rica durante la Federación y después de la ruptura de la Federación estuvo también vinculado al poder. Esta mujer le acompañó en todo ese proceso, ¿verdad? ¿Qué habría sido de Juan Mora Fernández si esta mujer no le hubiese acompañado y cuidado de sus intereses? Porque ellos eran comerciantes, ¿verdad? También le acompañó en su carrera como maestro y como político, gracias a que estuvo cuidando el hogar, ¿verdad? Lo que hoy llamamos cuidando la reproducción de la vida, que es esto de que alguien se tiene que ocupar de alimentar a la familia, alguien se tiene que ocupar de tener vestidos a los niños, a las niñas y al mismo marido, ¿verdad? Ese tipo de cuidado que muchas veces vemos como tan sin importancia y tan descalificado en nuestra sociedad, si no existiese quien lo hiciera, ¿cómo se vive? Pues esta mujer maravillosa fue una gran madre y una gran esposa, fue una gran compañera que estuvo al lado de Juan Mora Fernández, acompañándolo también en las luchas emancipatorias de Costa Rica. Bueno, aquí tengo una representación muy linda de Morazán de Francisco Morazán y Josefa Lastiri, pues estos dos luchadores por nuestra nación fueron seres humanos. Hay que recordarlos amándose, queriéndose, apoyándose, ¿verdad? Y esta imagen por eso me encanta, ¿verdad? Porque es una pintura muy bella que interpreta de otra manera la vida, la humanidad de estos grandes hondureños, ¿verdad? Y hondureña, que también los pongo dentro de mi genealogía. Yo considero a Josefa Lastiri parte de mi genealogía y a Francisco Morazán también, ¿verdad? Yo soy descendiente de él y llevo la sangre de Morazán y de Josefa en mis venas y en mi corazón. No se puede pensar en el proceso de emancipación, ¿verdad?
sin la participación de estos hombres, pero tampoco sin el acompañamiento de las mujeres que estuvieron a su lado y que muchas veces hasta su propio peculio, hasta sus propias riquezas y su propia hacienda, ¿verdad? Fue puesta al servicio de los intereses del proceso de emancipación. Bueno, ya vamos a entrar a Honduras, ¿verdad? Honduras en el que es, digamos, una gobernación que está bastante en la periferia del virreinato de la Nueva España, ¿verdad? Y que formaba, pues, recordémoslo, parte del reino de Guatemala. En Honduras ocurren acontecimientos históricos, pues, muy complejos, muy interesantes, y la participación de las mujeres en este proceso de emancipación, pues, también fue importante, trascendente, y no podemos dejar nosotras de mencionarlas y de vincularlas a los procesos emancipatorios de nuestra historia. Ellas estuvieron ahí, alando agua, acompañando a los trabajadores, a los políticos, a los comerciantes. No podemos ignorarlas, no podemos dejar de visibilizarlas y recordar que sin ellas, sin su existencia, sin su participación, nosotras y nosotros seríamos todavía colonia española o colonia norteamericana. Casi, pero... Bien, realmente todo lo que usted ahorita menciona, de repente uno también lo toca cuando usted habla de la genealogía, ¿no? Y en ese sentido es muy importante identificarse con algunos personajes que son parte, que usted muy acertadamente dice, nuestros ancestros. Así, yo estoy, para no interrumpirle, no lo quise decir en ese momento, pero estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo también tengo mis ancestros por ahí, y también donde incluye mujeres, ¿no? Claro, la primera persona fundamental para uno es su madre, ¿no? La que le dio la vida, y ahí comienza todo ese proceso. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, usted no nos cambie, para que sigamos hablando acerca de este tema muy importante, el rol protagónico de las mujeres en el Bicentenario. Ya regresamos, no nos cambien. Gracias por seguir con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Ya que para aquellos que nos acaban de sintonizar, estamos hablando de un tema muy interesante del Bicentenario, el rol protagónico de las mujeres en el Bicentenario, y tenemos de invitada a la historiadora Anarela Vélez, que pues actualmente labora como docente del Departamento de Historia de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y es que realmente en toda esta trayectoria que usted nos ha mostrado, doctora, con estas mujeres y su rol protagónico, uno siempre se hace la pregunta, como la pregunta obligatoria, y algunos me comentan en las redes, me dicen, bueno, y entonces en este caso la esposa de Dionisio Herrera, la esposa de Morazán, la esposa de Cabañas, ¿qué mujeres, cómo acompañaron a estos personajes en este devenir de nuestra historia? Así es, fueron compañeras extraordinarias de todos ellos. Si no hubiese sido así, entonces estos hombres no habrían tenido la vida pública que tuvieron, ¿verdad? Porque, como les digo, bueno, aquí tenemos en pantalla el nombre de María Josefa Valero Morales, que fue la esposa tan querida, ¿verdad?, por José Cecilio del Valle, y también sus hermanas, Francisca y Manuela Díaz del Valle, fueron mujeres que estuvieron muy al lado de José Cecilio del Valle. Mire, José Cecilio del Valle no se ocupaba de nada de las cosas domésticas, ni siquiera de los propios negocios, porque hay documentos, hay cartas de José Cecilio del Valle donde les pregunta a su esposa y a sus hermanas que cómo van los negocios, que si han cobrado tal deuda, que si han pagado tal otra cosa, o que si le hacen el favor de corregirles tal y tal escrito. Entonces, esto refleja que tenían una relación sumamente rica,
de intercambio y de apoyos mutuos, ¿verdad? Y lo que le permitió a José Cecilio del Valle pues tener tiempo para leer, para estudiar y para ser funcionario público. Recordemos que él fue toda su vida un funcionario público. Pero además, el que se haya casado con María Josefa Valero Morales, a mí me fascina la historia de ellos dos, que fíjese que María Josefa Valero Morales fue hija de un hombre que le gritó que gritó que se terminara el orden colonial y dijo abajo Godoy y abajo Carlos III. Solo por eso lo llevaron a la cárcel y lo despojaron de todos sus bienes. Y por eso es que María Josefa Valero se tuvo que trasladar a Guatemala y así se conocieron. Entonces, José Cecilio del Valle se casó con una mujer a la que sin duda alguna admiró por su decisión de defender a su padre, y además se casó con ella cuando ella ya se había quedado prácticamente en la miseria, habían perdido todos sus recursos, y sin duda alguna lo que los unió fue el hecho de que ella fuera sumamente inteligente y además una preclara defensora de la emancipación de la región. Aquí vemos una escena en donde las mujeres también montaban a caballo, ¿verdad? Y acompañaban a los hombres en las empresas, pues, de lucha, ¿verdad? De la época. Esta pintura me encanta porque ahí vemos un escenario justamente en una batalla en donde vemos una representación en donde hay una mujer que está en la escena, ¿verdad? En la primera línea de la lucha. Y por eso me encanta esta pintura. Acá tenemos otra hondureña que no podemos olvidar, a Micaela Josefa Quesada Borjas. Fue la esposa de Dionisio de Herrera y Díaz del Valle. Micaela acompañó a Dionisio en toda su carrera política. Ya sabemos que él fue un gran abogado, ¿verdad? Que empeñado en que Honduras fuera parte de la Federación Centroamericana, empeñado en que Honduras fuera parte de un proceso político pues ideal para aquella época, ¿verdad? En el que la democracia realmente funcionara. Y en las cartas que le manda Dionisio de Herrera a José Cecilio del Valle, porque ya sabemos que ellos eran, que José Cecilio del Valle era tío de Dionisio y se comunicaban mucho, se tenían una gran relación, cuenta todo lo que le había pasado a su esposa en más de una ocasión en pleno fragor de la lucha. Por ejemplo, un día cuenta que en 1826, en que hubo una lucha en Comayagua y que inició el asedio, ¿verdad?, en contra de la Federación y en contra de que se estableciera el poder de la Federación allá en Comayagua. Una bala le rozó la cabeza a Micaela mientras estaban ella con su hijo más tierno de meses en brazos. Casi la mata, ¿verdad? Casi muere, pero además, bueno, no la mató, pero también recordemos que estas circunstancias y estas pues situaciones se viven con horror, con pánico, con miedo por lo que le puede pasar a los hijos, por lo que le puede pasar al esposo y a uno mismo. Sin embargo, ella estuvo siempre al lado de Dionisio de Herrera, lo acompañó también cuando estuvo encarcelado. También Dionisio de Herrera estuvo 2 años preso en Guatemala. Recordemos que tuvo que ser liberado por Francisco Morazán cuando tomó la ciudad de Guatemala. De lo contrario, no habría recuperado su libertad, pero ella lo acompaña siempre. Estuvo luchando porque le dejaran libre, ¿verdad? Y además le acompañó en todos esos trabajos que vivieron estos hombres para hacer que Centroamérica estuviera unida y que fuera una república fuerte y que tuviesen además pues un criterio republicano en la organización del Estado. Sin ella, Dionisio no habría llegado a ningún lado tampoco, ¿verdad? Estuvo presente en todas sus luchas, le acompañó toda la vida. Aquí vemos solo
un agregado, Sí. doctora, creo que usted lo mencionaba, que Micaela era entonces tía de Francisco Morazán, ¿no? Era tía de Francisco Morazán, claro, era hermana de la madre de Francisco Morazán. Esta era una familia, tanto ellas como, tanto las Borjas Quesada como las Lastiri, fueron mujeres todas vinculadas a hombres que estuvieron comprometidos con el proceso de emancipación. Fueron dos familias muy unidas y fueron todas, bueno, pues Josefa Lastiri se casa en segundas nupcias con Francisco Morazán, pero por ejemplo también sus hermanas estuvieron casadas con Diego Vigile Cocaña, con Santos Díaz del Valle y con Coronado, eh, Domínguez me parece que es el apellido, miembro del ejército de Francisco Morazán. Mujeres, todas ellas acompañaron a sus esposos en estas luchas y son dignas de ser recordadas y de ser un ejemplo para las mujeres hondureñas de la actualidad, ¿verdad? De vincularnos a los procesos de emancipación que todavía nosotros somos muy dependientes y estamos pues en unas circunstancias que merecen cambios, transformaciones profundas. Bueno, aquí tenemos a Guadalupe, ¿verdad? La madre de Francisco Morazán, que fue hermana de Micaela, como decíamos antes, ¿verdad? La esposa de Dionisio de Herrera, que se casó con Eusebio Morazán, alemán, cuando contaba apenas con 21 años. Y doña Guadalupe Quesada era mayor, contaba con 30 años, ¿verdad? Hoy en día eso pues nos parece pues casi natural, ¿verdad? Pero en aquella época las mujeres tenían que casarse bien jovencitas. Si cuando ya tenían 16 se las consideraba pasadas, imagínense, qué horror, qué lenguaje, ¿verdad? Pero imagínense que ella se casó mayor, tuvieron estos, no me extraña que estos hijos de Guadalupe fueran tan, bueno, que con esa madurez, ¿verdad? Porque no es lo mismo ser madre a los 16 que ser madre a los 30. Con esa madurez, pues crió muy bien a Francisco Morazán y pues a pesar de que no tuvo las condiciones más, digamos, favorables para su educación, asistía a la casa de Dionisio de Herrera, que tenía una biblioteca extraordinaria, en donde leyó muchos de los libros pues esenciales en la formación de un hombre ilustrado como lo fue Francisco Morazán, y esta madre pues le orientó muy apropiadamente para que Francisco Morazán fuera un hombre educado, un hombre encantador, inclusive se cuenta, ¿verdad?, que tenía los mejores modales y que por eso tenía tanto éxito con las muchachas de su tiempo, ¿verdad? Bueno, en estos tiempos tan convulsos de la independencia hispanoamericana, las mujeres participaron en la lucha, transgredieron todas las barreras sociales, pasaron, además de ser sujeto pasivo, reducidas al espacio privado, es decir, a la cocina, ¿verdad? Ser solo madres cocinando las comidas, a ser sujetas activas. Ellas terminaron con el silencio, ¿verdad? Con los propios hechos, terminaron con su silencio. Y hoy hay que decir, ¿verdad?, que nosotras somos responsables de que ellas no se queden en el anonimato y que no minimicemos sus acciones y que no las descalifiquemos por haber sido eso, amas de casa, madres de sus hijos, buenas esposas de sus maridos. Este es el tiempo en que estas actividades deben de ser puestas en su lugar justo, valorarlas y enaltecerlas por el rol que jugaron, ¿verdad? Y además no olvidar que este es el tiempo de nosotras, de las mujeres. Quiero mencionar a Margarita Lozano y Borjas porque ella fue la esposa de Juan Miguel Lastiri. Ella contribuyó a forjar una familia extraordinaria, tuvo 4 hijas, ¿verdad? Las Lastiri Lozano. Todas ellas se casaron con hombres que las posicionaron en una situación de mucha influencia política. Lucía, Petrona, Dolores
fueron mujeres que se casaron con hombres vinculados al proceso de emancipación, como ya les decía antes, ¿verdad? Con Santos Díaz del Valle, con Remigio Díaz, perdón, yo dije Coronado Domínguez, perdón, me corrijo aquí, Remigio Díaz, y también con Diego Vigil Cocaña. Este fue, recordemos, el último vicepresidente de la República Federal de Centroamérica. Y bueno, Josefa Lastiri Lozano, que se casa con el hombre más extraordinario de nuestra historia del siglo XIX, ¿verdad? Porque esa lucha de Francisco Morazán ha sido tan bella que la podemos comparar con la de Bolívar, ¿verdad? En su lucha por la unidad de América del Sur. Y no por eso es que Francisco Morazán, ¿verdad? Y Josefa Díaz Lozano, Josefa Lastiri Lozano debe de estar en nuestra memoria. No debemos de olvidarla jamás, ¿verdad? No debemos olvidar tampoco a Margarita Lozano y Borjas, que su madre, porque gracias a la educación magnífica que ella les dio, es que tuvimos a estas mujeres extraordinarias como Josefa, Petrona, Lucía y Dolores, que acompañaron a sus esposos a que hubiese por lo menos una época que refleja que tuvimos, digamos, utopías maravillosas, que soñamos con una América Central unida. ¿Qué sería de una América Central unida hoy en día? ¿Qué lugar jugaríamos en la historia? Pues es importante no olvidarlo para que cuando llegue el momento realmente nosotros digamos sí a la unidad centroamericana. Bueno, para ir finalizando nuestro conversatorio, querido, quiero decir que todas estas mujeres tuvieron a otras compañeras en nuestro continente latinoamericano. Solo voy a mencionar a una entre muchísimas, ¿verdad? Juana Zurduy, ¿verdad? Juana Zurduy fue una mujer que hoy diríamos que sería argentina, del Río de la Plata, que también estuvo luchando en contra del orden colonial. Fue una mujer muy valiente, ¿verdad? Y que luchó pues por la emancipación del virreinato de La Plata, que hoy es un territorio muy extenso que toca también el territorio boliviano y más allá todavía. Y entonces tampoco podemos olvidarla a ella, como tampoco a Manuela Sáenz, entre otras, Bartola de Siga, también, ¿verdad? Que fue una mujer maravillosa, entre otras. Todas estas mujeres realmente con esos aportes, esos apoyos que han dado a sus esposos, realmente todo este proceso de independencia, todos los procesos que hemos tenido en la América Central no han sido posibles. Vamos a decirlo en todos los aspectos, y eso que en este corto tiempo usted ha logrado sintetizar a esas mujeres, y sabemos que hay más. Obviamente hay más, pero aquí este es uno de nuestros objetivos del programa ¿Qué pasó entonces? Despertar el interés y que la gente vaya a por ello, a investigar y conocer un poco más sobre todo las mujeres. Mensaje o reflexión final, como quiera usted llamarle, doctora, sobre el rol protagonista de las mujeres en el Bicentenario y también en la actualidad, obviamente. Sí, bueno, yo quiero llamar a las mujeres de nuestro tiempo, ¿verdad? Para que sigamos estudiando las vidas de nuestras ancestras, pero también para que se vinculen a los procesos políticos. Esta es la época de grandes transformaciones que promovemos nosotras con nuestros roles, con nuestros papeles públicos, pero también con los papeles en nuestros hogares, ¿verdad? Asumir posiciones muy, digamos, vinculadas a la lucha por la justicia, por la paz, es importante. Nosotras no podemos quedarnos de lado de la historia. Debemos de tomar un lugar en esta época en que pues se deciden muchas cosas. Este es el bicentenario de nuestra emancipación. Yo quisiera decir y que sueño con que sea el año, la época de una verdadera emancipación de nuestro país. Definitivamente, y como usted bien lo dijo, este es el tiempo de las mujeres, ¿no? Así que
Por eso tenemos el ¿Qué pasó entonces? También está dando esa cobertura, esa integración de ver el papel de las mujeres. Y a ustedes, pues, gracias por seguirnos en este programa de ¿Qué pasó entonces? Doctora, muy agradecidos por haber aceptado nuestra invitación y siempre las puertas abiertas del programa de ¿Qué pasó entonces? Para que venga a tocar estos temas tan interesantes. Y vamos a siempre recordarles a todos los que nos miran que nuevamente que quieren formar parte de estos programas, o próximos programas de ¿Qué pasó entonces? Que nos escriban a nuestro correo ¿qué pasó entonces? @telebasica.com y también pues nuestras redes que también pueden buscarnos como STVE Telebásica para sugerirnos nuevos temas como el que acabamos de desarrollar, muy interesantes. Gracias y que la pasen muy bien en estos días. Hasta pronto.